Bueno, pues buenos días, hermanos. Vamos a buscar Isaías 59 y el capítulo tiene 21 versículos. Así que si nos vamos de 6 en 6 y comenzamos con Carlos. Isaías 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos la luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho, y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza de la verdad, y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparte del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor, y desagrado a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia lo estuvo. Se puso la justicia como coraza, y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza, y se envolvió de celo como de un manto. Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. Desde el poniente temerán el nombre del Señor, y su gloria desde el levante. Porque vendrá cual torrente encajonado, impulsado por el soplo del Señor. Pero a Sión vendrá como Redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, Ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Y el mensaje se titula Disonancia soteriológica. ¿Qué es eso?
Cuando alguien hace algo incorrecto, intentará convencerse a sí mismo de que era lo más lógico y razonable. Porque la mayor parte de las personas tienden a justificar sus propias acciones, creencias y sentimientos. Buscar explicaciones lógicas, aunque no verdaderas a nuestros actos y a los de los demás, tiene nombre: racionalización. Y no debemos confundir racionalizar con razonar sobre nuestra conducta. En el psicoanálisis, la racionalización también se conoce como intelectualización. Es el mecanismo de defensa que consiste en emplear explicaciones racionales, válidas o no, para ocultar a sí mismo y a los demás los motivos detrás de un comportamiento. Es decir, consiste en justificar acciones tanto nuestras como ajenas de tal manera que eviten la censura, darle una explicación lógica a nuestros sentimientos, pensamientos o comportamientos. Y entonces oiremos algo como: eso no es mi culpa porque... y una bola de pretextos. Y lo que se ha hecho muy famoso: yo tengo otros datos. La racionalización es un mecanismo curioso, debido a que cuando nos lo aplicamos a nosotros mismos, no somos conscientes de estarlo haciendo. Las personas necesitan convencerse a sí mismas de que son seres decentes y razonables, por lo que no nos autoengañamos de forma consciente. Lo que pasa es que un conjunto de percepciones sesgadas de la realidad actúa, haciendo que nos creamos nuestro propio cuento. Un buen mentiroso, además de buena memoria, debe creerse sus propias mentiras. Por otra parte, la teoría de la disonancia cognitiva presenta al hombre como un ser racionalizador, cuya motivación es creer que está en lo cierto. Esta teoría fue propuesta por Leon Festinger, quien estableció que es un estado de tensión que se produce cuando un individuo mantiene simultáneamente dos certezas: ideas, actitudes, creencias o opiniones, psicológicamente incompatibles. La disonancia cognitiva se define como la incomodidad, tensión o ansiedad que las personas sienten cuando sus creencias y acciones entran en conflicto. Si a una persona solo le importa proteger su yo, jamás crecerá. Para crecer es preciso aprender de nuestros errores. Para madurar hay que aprender y sacar provecho de nuestros errores. Pero si una persona está intentando reducir disonancia, no admitirá sus errores, sino al contrario, de tal manera que los transformará en virtudes. La disonancia soteriológica, que es el título del sermón, es un concepto que estoy acuñando, por lo que no lo encontrarás en otra parte. Está inspirada en la disonancia cognitiva y en las siguientes definiciones. Disonancia es la falta de la conformidad o proporción que naturalmente debe tener algo. Perdón. Y soteriología viene del griego sotiria, salvación, y logía, estudio. En la religión cristiana, según el diccionario, es la doctrina referente a la salvación. Y sotiria, en griego, define liberación, la salvación, la condición de haber sido salvado, el proceso de ser salvado. Así que la disonancia soteriológica la defino como la incomodidad, tensión o ansiedad que las personas sienten cuando sus acciones entran en conflicto con lo que dicen creer conforme a la Biblia. Repito, disonancia soteriológica es la incomodidad, tensión o ansiedad que las personas sienten cuando sus acciones entran en conflicto con lo que dicen creer conforme a la Biblia. Y veamos, Biblia en mano, algunos conceptos.
El primer punto lo vamos a encontrar en Romanos 1, 16 al 17. Romanos 1, 16 al 17. No hay que añadir a la obra salvífica de Cristo. Romanos 1, 16 al 17. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Sabemos que Pablo se desenvolvía en dos culturas, la judía y la grecorromana. Pero en ambas, los conceptos de honor y vergüenza eran la clave para el comportamiento de toda persona, lo que se ha perdido en esta cultura. Así que cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es porque no tiene temor de proclamarlo, pues sabe que las afirmaciones y promesas que anuncie serán cumplidas por aquel que le mandó a anunciarlas, Dios mismo. Por lo que no hay manera alguna que él termine avergonzado y desacreditado. Pero su confianza no descansa en él o en obras humanas, sino en el dinamis, el poder de Dios para salvar a todo el que esté dispuesto a creer. No solo que Dios existe o que es el todopoderoso creador del universo, Santiago 2:19. Amén. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Bueno, los demonios van un poquito más allá. Tiemblan. Entonces no basta con creer que Dios existe o que es el todopoderoso creador del universo. Hay que creer en lo que Él dice en referencia no solamente a sí mismo, sino también al pecado. Vean Oseas 5:15. Amén. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Pues Dios está esperando que la gente reconozca su pecado y lo busque. Amós 5:12. Amén. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y eso es algo que podemos decir que sigue pasando. Mateo 26, versículos 27 al 28. Amén. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beben todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Si se pudiera uno, bajo cualquier recurso humano, limpiar sus pecados, no habría habido necesidad de que viniera Cristo. Pero también es necesario creer en lo que Dios dice en cuanto al arrepentimiento. Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis por el don del Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y mucho menos se recibe el Espíritu Santo. Hechos 20 del 20 al 21. Amén. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, arrepentimiento y fe son
dos cosas que se necesitan para ser salvo. Hechos 26:20. Amén. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una condición. Pero también hay que creer en la salvación mediante el sacrificio vicario de Cristo. Hechos 4, del 11 al 12. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre para poder ser salvo. Es solamente mediante el sacrificio vicario de Cristo. Y vicario significa en lugar de. Este sacrificio fue en lugar de nosotros. También hay que creer en lo que Dios dice respecto a la justificación. Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe, no por las obras de la ley. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz con Dios? Tienes que ser justificado por la fe en Cristo. Pero también lo que Dios dice respecto a la redención. 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amén. Hay un solo mediador, un solo redentor. No existen corredentoras. Y en lo que Dios dice en cuanto a la santificación, Romanos 6, 22 al 23. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna. Pero si no quieres recibirla, pues la paga del pecado es muerte. La separación eterna de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, somos santificados por el Espíritu y por la fe en la verdad. ¿Y qué es esto de ser santificado? Ay, sí, muy santo. Sí, porque Dios me apartó para Él. ¿Ya llegué a ser completamente santo como Jesús? No. Estoy en el proceso de la santificación. Tener fe en Cristo significa tener confianza en el Jesús crucificado y resucitado. Por eso no tenemos crucifijos. La cruz está vacía, igual que la tumba. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Cristo a tal punto de dejar atrás todos los demás fundamentos, ayudas y suplementos. Hoy como ayer, para los cristianos gentiles, eso significa no tratar de obtener la salvación o retenerla por medio de un infructuoso intento de observar los mandamientos de la Torá, de la ley. Gálatas 5:4. Amén.
De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Entonces, cuando quieres cumplir la ley, tienes que cumplirla completa. Si no cumples un solo precepto de la ley, eres culpable de no haberlos cumplido todos. Gracia o ley. Pero hay quien, además, intenta hacerlo mediante mandas, peregrinaciones o depositando su confianza en los llamados santos de la iglesia romana, lo cual no sirve para nada. Es más, ni siquiera en la Virgen, en cualquiera de sus vocaciones, pues ella misma confesó su necesidad de un Salvador. Lucas 1, 46 al 49. Amén. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Amén. Me llamarán bienaventurada, no corredentora, no madre de Dios. Y esto se conoce como el Magnificat, porque el alma de María engrandecía al Señor, no se engrandecía a sí misma, como hacen muchos que la quieren poner a la par de Cristo en el asunto de la redención. María entendió muy claro que ella necesitaba que Dios la salvara, que era Dios quien le estaba dando de su gracia. Ella no estaba llena de gracia, fue llena de gracia porque Dios la puso en ella. Ahora bien, si oír o leer esto te produce cierta incomodidad, tensión o ansiedad, es porque tus acciones están en conflicto con lo que dice la Biblia. Tienes disonancia soteriológica. John Wesley definió la justicia de Dios como la totalidad del beneficio de Dios por medio de Cristo para salvación del pecado. Y Martín Lutero afirmó: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por justicia ajena, una que no tiene su origen en nosotros mismos, sino que nos viene de afuera, que no procede de la tierra, sino que viene del cielo. Así que los creyentes experimentamos la gracia justificadora de Dios a pesar del hecho de no ser justos. Romanos 3, 10 al 12. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Segunda a los Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Amén. ¿O hasta ahí? No. ¿Sí? Sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso es que es un ángel el que viene a consolar a Cristo en el monte. Porque cuando Él dijo, pero no mi voluntad sino la tuya, cuando estuvo dispuesto a morir por nuestro pecado, en ese momento se convierte en el pecado y se da la separación con el Padre. Y
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la justicia que debía haber sido puesta sobre nosotros, fue puesta sobre Cristo. Por eso digo, el sacrificio vicario de Jesús. Y después dice, en griego dice, ek pisteos is pistin, de fe en fe. Bueno, eso significa que la salvación es de principio a fin por fe. Pablo expresó que la salvación solo puede ser por fe, sin añadirle nada. Y Dios da la vida eterna a su lado a quien confíe en Cristo, sea judío o gentil. Romanos 10, del 10 al 11. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Hay que creer en el corazón y confesar con la boca. No racionalices. Cristo lo hizo todo. El segundo punto es, sin arrepentimiento no hay salvación. Segunda a los Corintios 7, del 10 al 11. Segunda a los Corintios 7, del 10 al 11. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Un dicho que repito habitualmente es que si eres un cristiano nacido de nuevo, y no solo eres cristiano por herencia o tradición, el Espíritu Santo no te deja pecar a gusto. Y algo que en muchas congregaciones que gustan de hacer énfasis en el amor de Dios, y ciertamente el amor de Dios es importante, el problema es que no mencionan su justicia. Se pasa por alto que Dios es justo, ¿sí? Una de sus características es que es amor, pero también hay otra característica, entre muchas más, que es justo. Entonces se pasa por alto la instrucción de Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 5 al 19. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. Ay, no, es que te falta amor. Bueno, pues Pablo se lo dijo. A los que continúan pecando. El pecado se manifiesta en una enorme variedad de pecados. Vean Gálatas 5, 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pero cualquiera que sea el pecado que se practica, además de separarnos de Dios, como dice Isaías 59, 2, Dos. Pero vuestros
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nos separa de Dios, levanta un muro. Pero además de que nos separa de Dios, el practicar el pecado es una prueba indubitable de que no se tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, aunque se practique una religión y se cumpla con todos sus ritos y tradiciones. El arrepentimiento es más que estar compungido, porque esto no conduce a cambiar de actitud. Cuando mucho, produce cierto malestar, por saber que se hace algo incorrecto, que se está errando al blanco. No así con el arrepentimiento, que en griego la palabra es metanoia, que lo que describe es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio del estilo de vida, porque el Espíritu Santo ha convencido de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 7 al 11. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, el Consolador, ya vino. Entonces, Él es quien convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando el Espíritu Santo te ha convencido, entonces se llega a un estado de infelicidad caracterizado por el remordimiento, tristeza, estado de sufrimiento y ansiedad mental. Se está abatido por el dolor. Todo eso dice la palabra que utilizó Pablo en griego, que era lipi. Y se busca el perdón de Dios, que está disponible. Ojo, solo mediante Cristo. Aún aquellos que han etiquetado su pecado con una palabra del inglés que hasta hace poco significaba brillante, animado, felizmente emocionado, agudamente vivo y exuberante, no son felices. Y no solo es por la discriminación, porque su agenda los ha llevado a posicionarse como si fueran más del 5% de la población. Es más bien porque el ir en contra del diseño de Dios no produce la felicidad, como tampoco la puede alcanzar quien está viviendo a su manera, queriendo relacionarse con Dios bajo sus propios términos y no los que Él, el Creador, ha fijado. Romanos 1:18 al 32. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Amén. Judas 3 al 5. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Y aquí Judas, el medio hermano de Cristo, por parte de madre, estaba advirtiendo a sus lectores de que ya había hombres que se habían infiltrado encubiertamente y que estaban enseñando herejías. Bueno, de la misma manera tenemos muchos infiltrados en la iglesia cristiana. Hay muchos infiltrados aún en las denominaciones históricas. Isaías 45:9. Amén. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro a lo que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que contiende con su hacedor. Y hace poco me llegó un meme en donde decía: al barro se le subió el lodo a la cabeza y dice que no existe el alfarero. Bueno, eso le ha pasado al hombre. Si oír o leer esto te produce cierta incomodidad, tensión o ansiedad, es porque tus acciones están en conflicto con lo que dice la Biblia. Tienes disonancia soteriológica. Y ciertamente hay iglesias que han optado por contemporizar y dejan de señalar ciertos pecados para ser políticamente correctos. Pero eso es negar lo que Dios ha dicho y despreciar la obra salvífica de Cristo. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno
absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá, y como el polvo, se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. No racionalices. Practicar el pecado te separa de Dios. Y ojo, practicar no es lo mismo que llegar a pecar. La práctica implica que es algo que haces continuamente. El llegar a pecar en alguien que ha nacido de nuevo es un tropezón. Punto número 3. Para crecer en la salvación hay que conocer la Biblia. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La santificación, el proceso de transformación de nuestra vida por el Espíritu, va en progreso. Es imperfecta e incompleta mientras Cristo no vuelva. Filipenses 1:6. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Cuando Cristo vuelva, ¡pum!, vamos a llegar. Sin embargo, la justificación no implica acción humana. En su totalidad es un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras son consecuencia de que se nos ha dado la salvación. No son para ganar la salvación. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. La ley dice, harás esto, o dice, no harás esto. Bueno, nosotros somos justificados por la fe, no por la ley. Óiganlo todos los judaizantes. El crecimiento espiritual es lento. Así como los bebés deben ser amamantados, los cristianos recién nacidos necesitan la leche espiritual. ¿Y a qué se refiere esto? A las historias bíblicas sencillas y básicas, que les ayudarán a crecer y madurar, pero no pueden permanecer indefinidamente con ese alimento. Así como los bebés en algún momento probarán las papillas e irán creciendo y progresando hasta ingerir comida más elaborada, y en algún momento de su vida llegarán a ser capaces de prepararse sus propios alimentos, el nuevo cristiano necesita crecer espiritualmente, debe ir madurando. 1 Corintios 3:2. Amén. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pues Pablo les dice a los corintios, oigan, ya deberían de comer carne y siguen requiriendo lechita. Hebreos 5, del 12 al 13. Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y de nuevo hay muchos que no han entendido las doctrinas básicas de la Biblia, pero están súper interesados en cuándo será según la segunda venida, según el Apocalipsis. Y aquellos que no crecen espiritualmente, que no maduran, van a ser llevados por charlatanes de aquí para allá, que lo único que buscan es esquilmarlos. Para evitarlo, además de escudriñar las Escrituras, es necesario el ser discipulado. Efesios 4, del 11 al 16. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Y donde dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, una mejor traducción es pastores, también maestros. Así se acaba con el cuento de los 5 ministerios. Por otra parte, sí, puedes tener muy limitado tu tiempo, pero ¿cuántas de tus actividades te van a beneficiar en la eternidad? Nunca es tarde para que evalúes y definas prioridades. Lo que es importante y urgente debe ser lo primero en tu lista, seguido por lo importante y no urgente. Después, lo no importante, pero sí urgente. Y hasta el final, lo no importante y no urgente. Y déjame que te diga algo como pastor, que sabe que es difícil convencer a la iglesia para discipularse. A mí me sería más fácil no insistir. Y ese tiempo podría utilizarlo para ir al cine, tomarme un café, ver algún juego grabado de la NFL, leer el libro en turno, escribir alguna de las historias cortas o cuentos que tengo en el tintero, o simplemente quedarme tirado en la cama viendo películas o la tele. Porque hay veces en que también me da flojera ir al discipulado, pero sé que es importante y urgente, que uno de mis deberes es capacitar a los santos para la obra del ministerio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escucha bien, el ministerio, uno solo, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si oír o leer esto te produce cierta incomodidad, tensión o ansiedad, es porque tus acciones están en conflicto con lo que dice la Biblia. Tienes disonancia soteriológica. Pero la gran comisión, Hechos 1 del 7 al 8, amén. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión no es una opción, es una orden para todo aquel que ha nacido de nuevo, para quien dice tener el Espíritu Santo y una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. No es solo para aquellos que por las enseñanzas erróneas de la iglesia mayoritaria se ha clasificado como el clero, porque en Cristo no existen los laicos. Todos los discípulos de Cristo debemos ejercer el sacerdocio de todo creyente, ya que somos real sacerdocio. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que no racionalices. Al discipularte, conoces más a Dios. Conclusión, no se debe descuidar la salvación. Hebreos 2, del 1 al 3. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida... Hebreos. Ay, perdón. Sí, ya estaba. Sí. Hebreos 2, 1 a 3. Aquí está. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. El autor de la epístola a los Hebreos nos advierte que si no somos diligentes en poner atención a lo que hemos oído, es decir, a las doctrinas bíblicas, podemos perder el rumbo. Y como sucede a una embarcación, vagar a la deriva, llevados por alguna falsedad o herejía, lejos de nuestro destino. En el caso de los lectores originales, judíos cristianos, los vientos de la persecución y la opresión los estaban llevando mar adentro, lejos del puerto. Entonces, como ahora, el deslizarse lejos de Dios y de su palabra puede ser un proceso lento, inadvertido, como una fuga en el tanque de combustible. De igual manera, la fe puede disminuir poco a poco hasta que se haya vaciado. Recuerda que los primeros lectores conocían la Tanakh, esto es,
la Torá, la ley, Nebim, los profetas, y Ketubim, los escritos. Sabían que Dios proclamó la ley, que la escribió en 2 tablas de piedra y de alguna manera utilizó ángeles para transmitirla. Vamos a ver 3 citas. Éxodo 20 al 1. Entonces Dios habló todas estas palabras. So short. Ok, Deuteronomio 5:22. Amén. Esas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Gálatas 3:19. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, estas que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Los lectores de Hebreos, los primeros lectores, sabían que el que violara, y la palabra en griego es parábasis, y habla de pecado, desobediencia, transgresión, violación. Sabían que el que violara la ley por traspasarla en pensamiento, palabra u obra, o el que la desobedeciera, para koi en griego, que habla de la desobediencia, la falta de disposición para escuchar. Entonces, aquel que la desobedeciera por no querer oírla, sería justamente castigado. Ningún pecado de comisión ni de omisión quedaría sin castigo. Y la palabra es bien curiosa porque puede utilizarse para hablar de retribución, castigo, y también puede entenderse como premio o recompensa. Pero obviamente si tú hiciste algo incorrecto, pues no vas a recibir un premio, vas a recibir un castigo. Y este castigo sería por un Dios justo e imparcial. Un castigo justo, un castigo merecido. Como cuando los que son papás, llegó la hora de disciplinar a su hijo. ¿Estás de acuerdo en que hiciste esto mal? Y pues para que termine el niño tiene que reconocer que lo hizo mal. ¿Estás de acuerdo en que te mereces un castigo? Sí, bueno, pues entonces el castigo que vas a recibir es este, que va a ser justo, va a ser merecido en conformidad a la falta que el niño haya cometido. O al menos así debería de ser, ¿verdad? Y el que Dios castigara justamente es algo que quedó demostrado a lo largo del Antiguo Testamento. Nada más hay que ver cómo Israel era necio y necio y necio y desobedecía. Y bueno, pues entonces venía la disciplina de parte de Dios, venía el castigo. Se arrepentían, andaban bien un ratito y al rato volvían a cometer algún pecado, volvían a desviarse. Bueno, pues volvían a ser castigados. En nuestro caso, la salvación no fue anunciada por los ángeles. Es el mismo Señor quien trajo el mensaje del Evangelio. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 20:28. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre. Y ese es un término que a Jesús le gustaba utilizar, que está haciendo referencia a su obra mesiánica. Y quienes lo oían y conocían las Escrituras, sabían que el término venía de Daniel y a quién se refería.
Entonces, para ellos no quedaba duda que Jesús estaba diciendo, soy el Mesías, el Hijo del Hombre. Y contrario a lo que pasa hoy en día, que hay muchos apóstoles, pastores y profetas que se sienten la cuarta persona de la Trinidad y quieren ser servidos por todos sus borregos. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no dice por todos? Porque no todos van a aceptar a Cristo como su Salvador. Hay quien se va a negar hasta el final de sus días, como hizo Bertrand Russell. Bertrand Russell al final de sus días, en algo de lo que dijo fue que él podría llegar a creer en Dios porque le convenía. Pero como iba en contra de lo que él había creído durante toda su vida, pues al menos fue congruente con lo que pensó toda su vida. Y no llegó a nacer de nuevo, nunca fue cristiano. El mensaje del Evangelio fue traído por el mismo Señor. Y Él es al mismo tiempo mensajero y mensaje. Proclama las buenas nuevas y las hace posibles por el sacrificio de sí mismo. Ahora bien, si después de lo dicho, insistes en creer que alguien más que Cristo o algo que tú hagas sirve para procurarte la salvación, o no has entendido las Escrituras, o estás racionalizando porque choca con lo que te enseñaron en tu religión. Si piensas que puedes seguir practicando tu pecado favorito, o que lo que Dios llamó malo ya no lo es, porque un predicador espurio te lo repite vez tras vez, o no has entendido las Escrituras, o estás racionalizando porque choca con tus deseos de hacer tu voluntad y no la de Dios. Y si sigues pensando que puedes crecer en tu vida cristiana, en tu santificación, sin congregarte, y ojo, el que veas el mensaje por internet es bueno, pero no estás congregado, estás conectado, pero no congregado. Si sigues pensando que no necesitas discipularte, o no has entendido las Escrituras, o estás racionalizando porque choca con tu falta de compromiso para ser discípulo de Cristo. Si oír o leer esto te produce cierta incomodidad, tensión o ansiedad, es porque tus acciones están en conflicto con lo que dice la Biblia y tienes disonancia soteriológica. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ojo, no porque la puedas perder, porque si la tienes no la pierdes. Mejor pregúntate si realmente la tienes. Hay que ocuparse con temor y temblor porque es muy valiosa. Para nosotros es gratis, pero costó la sangre de Cristo. Y Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Si Dios no está obrando en ti, habría que preguntarse si realmente has nacido de nuevo, si realmente Dios mora en ti. Y concluyo con una pregunta. ¿Padeces de disonancia soteriológica? Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por tus palabras, que, Señor, son como un espejo que nos muestra cómo somos realmente. Y muchas veces, por no decir que siempre, lo que llegamos a ver es algo que no nos agrada. Pero te damos gracias porque, Señor, tú nos estás transformando de día en día para que un día lleguemos a reflejar la imagen perfecta de Cristo, para que un día alcancemos la estatura del varón perfecto.
Sabemos que mientras tú no vuelvas, ningún ser humano ha llegado a esa estatura. Que todos juntos entraremos a la meta cuando tú hayas vuelto. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Y también gracias por tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos de internet, espero que no tengan disonancia soteriológica. Y pues nos vemos, espero que en vivo, y si no, pues al menos por las redes el próximo domingo, si Dios no dice otra cosa. Shalom, shalom. Estamos despedidos.